Bueno, el capítulo 4 del Evangelio de Juan contiene una de las conversaciones más extraordinarias, pudiéramos decir, más bella de todas las Escrituras. Y me refiero a esta conversación que vemos aquí entre Jesús y una mujer samaritana. Fue un encuentro y una conversación junto al pozo de Jacob, lo cual puede simbólicamente también ser muy significativo. Pero en aquellos días, si ustedes miran la historia, los judíos repudiaban enormemente a los samaritanos. Y como resultado, los samaritanos despreciaban también a los judíos. Y esto había ocurrido porque en Samaria, los judíos de esa región, estamos hablando de unos 722 años antes, cuando el cautiverio, se mezclaron con gentiles. Y aunque parezca algo exagerado para los judíos, habían dos grandes pecados que lo veían casi que a la par. La idolatría y el matrimonio mixto. Para los ortodoxos, hasta hoy día incluso, es un grave pecado mezclarse con otras razas en matrimonio. Y los samaritanos pues entonces rechazaban a Jerusalén. Bueno, ustedes saben que la reacción del rechazo es rechazos, ¿no? Usted rechaza a alguien o alguien le rechaza a usted y ese es el fruto que se recoge. Pero ellos rechazaban la adoración a Jerusalén debido a que se sintieron también despreciados, excomulgados, así podemos decir, y se enfocaron como centro de adoración en su propio templo en el monte de Gerizim. Claro que para los judíos era Jerusalén, y ahora vemos para los samaritanos era allí en Gerizim. El asunto era difícil en cuanto a la relación entre judíos y samaritanos, es decir, había una gran enemistad entre ellos. Y esta conversación fue especial, fue especial. Cristo le ofrece a una mujer precisamente samaritana, repudiada por los judíos, le ofrece lo mejor que Dios nos ofrece, que es vida eterna, salvación eterna. Bueno, fue un mensaje específico el que Jesús le llevó a ella. Como siempre, le habló muy específicamente a cada corazón que le habló. A veces nos sorprendemos en la forma en que Jesús le habló a ciertas personas, pero dijo la palabra precisa, la palabra divina, la que el corazón necesitaba. Y a esta mujer pues le dio el mensaje que necesitaba oír para que su corazón se abriera y tuviera fe. Sabemos que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que el mensaje de Cristo siempre es para producir la fe necesaria y para atraer a las personas a Él. Hay quienes predican para atraer a la gente a ellos o a sus doctrinas, pero Cristo predica y enseña o usa a los predicadores que predican hoy en día para atraerlos a Él. Y sabemos que, lo que sabemos nosotros de esta mujer es por lo que Cristo expuso realmente, no sabemos más de ella, aunque vivimos una época que la gente quiere saber de todo, quieren saber mucho y hay mucha información allá afuera, ¿no? Si usted quiere averiguarle la vida a alguien. Pero lo que sabemos es lo necesario y es lo que Cristo mismo reveló. Era una mujer adúltera. Era una mujer que vivía incluso con un hombre que según la historia, si usted la lee, no era su propio marido. Habrá sido marido de otra mujer en aquel tiempo, pero el asunto es que no era su marido. Notamos que Cristo, por supuesto, en su sabiduría, en su omnisciencia, guía toda esta conversación de una manera especial, es decir, para que el corazón de ella llegara a la meta principal, que se convirtiera en una verdadera adoradora de Dios. Dios quiere que seamos verdaderos adoradores de Él, y Él produce esto con su palabra. Así que vamos a ver en esta mañana por lo menos 4 verdades que creo que son críticas o importantes de esta historia en cuanto a la relación, es decir, en esta conversación que Cristo tiene con ella
en cuanto a la salvación. Es decir, hay 4 lecciones. La primera lección está allí junto al pozo de Jacob. Y es muy simple. Lo que la misma Biblia dice, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Jesús que a él le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué le parece, hermanos? Es decir, las grandes cosas que hacemos se hacen porque se siente una necesidad y un deseo de hacer. Y para Cristo era una gran necesidad, un gran deseo, al punto que hasta no quería comer. Si ustedes ven la historia, la siguen leyendo, que los discípulos hasta dijeron, ¿le habrá dado comida a esta mujer que no quiere ni comer? Porque él tenía una comida por comer que era mucho más importante para él. Es decir, era de gran necesidad. Bueno, si ustedes miran esto, se dan cuenta que él había salido, o ellos habían salido de Judea hacia Galilea. Y eso era un camino muy recto, es decir, había que ir de sur a norte, tan sencillo como eso. Como los judíos no querían encontrarse ni verse con los samaritanos, pues ¿qué hacían? Pues iban por el lado este del Jordán hacia el norte, y después que pasaban todo esto, pues hacían una izquierda, vamos a decir, hacia el oeste, así, iban norte-oeste para entonces llegar a Galilea. Miren todo el trabajo que pasaba solo por el problema con los samaritanos. Pero Cristo quería ir a Samaria. Cristo tenía en sus propósitos ir a aquel lugar y era de gran necesidad para él. Y hermanos, si no hay un querer, no hay un hacer. Si usted no tiene la necesidad, por eso muchos creyentes están flojos en la adoración o están flojos en la oración o en algunas cosas porque realmente no están sintiendo una necesidad. Y si una cosa el diablo quiere hacer en la vida de algún creyente es que usted se convenza o no sienta la necesidad que usted tiene de Dios y de las cosas de Dios. Entonces nos damos cuenta que los caminos del Señor no siempre son como los caminos del hombre. El hombre tiene sus sistemas, sus formas, pero los caminos de Dios son caminos de la gracia, son a veces misteriosos, por supuesto, porque no los entendemos ante nuestros ojos, pero van por los senderos de la luz eterna y por supuesto con propósitos divinos. Así son los caminos del Señor. Pero fíjense que si ustedes ven todo esto, los más religiosos de aquellos tiempos, los mejores hombres del judaísmo, no iban por nada de la vida por Samaria. No querían encontrarse con los samaritanos, pero Jesús fue y llegó a Samaria, mis queridos hermanos. Así que sintió una necesidad de ir. Y la Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar ¿a quién? A lo que se había perdido. Esto era importante para él. Y debe ser importante para la iglesia del Señor. Así que hemos visto dentro de este primer punto que hay una causa del encuentro y también notamos el propósito de Cristo. Cristo llegó a Samaria, fíjense que no llegó ni un minuto tarde ni un minuto temprano, no, es decir, llegó a tiempo. ¿Por qué lo sabemos? Porque vino al encuentro de una persona que había ido específicamente a un lugar, al pozo de Jacob. Es decir, no podía llegar tarde, ¿no? Si llegaba tarde ya la mujer había sacado agua y se había ido. Si llegaba muy temprano no había llegado. Así que el Señor llega con su palabra a tiempo. Qué maravilloso saber eso, ¿eh? Qué maravilloso es eso. Y bueno, ya sabemos, allí el Dios encarnado tenía su agenda y tenía sus propósitos desde antes de la fundación del mundo, mis queridos hermanos. Y así es la salvación, así es la obra de la gracia de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tiempo era preciso, era perfecto, aunque no lo entendamos. Bueno, mirando todo esto, muchas personas pueden
Y hemos visto ministerios que se enfatizan y obsesionan con un aspecto de la obra que Cristo hizo durante su ministerio terrenal, por ejemplo, como la sanidad. Y muchos pueden decir que Cristo vino a sanar y sus énfasis es en la sanidad. Hemos visto mucho en estos tiempos este asunto, en que dice que nadie, ningún creyente tiene que estar enfermo, puede estar enfermo, porque el Señor lo va a sanar con la palabra de fe, etcétera, etcétera. Pero mis queridos hermanos, sin duda alguna nos damos cuenta que el Señor, a través de su palabra, hizo los milagros de sanidad como credencial de que Él era el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y la pregunta es esta: ¿vino Cristo verdaderamente para sanar? La palabra del Señor nos dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor sanó, pero no vino a sanar, vino a salvar las almas. Otros dirían que vino a hacer otros tipos de milagros y prodigios. Bueno, sabemos que los hizo, ¿verdad? Es más, Juan cuenta que si fueran a escribir todas las cosas que hizo Jesús, no cupieran en aquel tiempo, no hubieran podido colocar los libros en los estantes que tenían librerías o bibliotecas de aquellos días. El Señor sin duda hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios, pero el ministerio de Cristo no era hacer milagros. Es más, a medida que avanzaba en el ministerio, se alejaba precisamente de milagros y más bien se enfocaba en la enseñanza de su palabra, y les dijo que había una señal más, que era la de Jonás, como vamos a leer dentro de un poco de tiempo. Pero muchos hoy se obsesionan con esto de las señales, ¿no? Y el Señor demostró que ese no era su enfoque, no era su enfoque. El Señor dijo, la generación mala y adúltera, ¿cuál es? Dice, es la que demanda señal. O sea, cuando hay este tipo de obsesión y enfoque, esto es malo delante de Dios. Es decir, es la generación que quieren exigir, que piden, que se enfocan, que se obsesionan con estas cosas, pero dice el Señor, señal no les será dada. ¿Sino cuál? Dice, la señal del profeta Jonás, y entonces dejándolo se fue el Señor. La señal del profeta Jonás, ya sabemos que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches y se levantó, y después salió, y Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Esa era la señal que iban a ver después de un tiempo de haber mostrado señales. El Señor no vino a hacer eso. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y noten que dice la palabra de Dios a salvar, pero también dice a buscar. ¿Saben que si Dios no busca al hombre, el hombre no busca a Dios? ¿Sabía usted esto? La palabra es muy clara en Romanos capítulo 3. No hay quien busque, no hay uno que pueda o tenga la habilidad de buscar, de acercarse a Dios por sus pecados. Está destituido completamente de la gloria de Dios. Y bueno, otros habrán dicho también que Cristo vino para enseñar y que hay muchas filosofías y muchas enseñanzas buenas de las predicaciones de Jesús. Bueno, no hay duda que como habló Cristo nadie. Y yo creo que todo el mundo en general puede estar de acuerdo que como enseñó Cristo, no ha habido uno ni lo habrá, mis queridos hermanos. Aún los grandes, algunos de los rabinos de aquellos tiempos lo reconocieron. Pero ¿saben qué? Cristo no vino para enseñar nada más ni para predicar. Cristo vino a salvar y a buscar. A salvar y a buscar. Y eso es lo que Él está haciendo a través de la iglesia. Predicamos, pero Él está salvando y está buscando y llamando para que seamos parte del reino de los cielos. Y por supuesto que al hacer esto rescata de condenación eterna del infierno para darnos la gloria. Así que en primer lugar dijimos que hay una lección allí junto al pozo, y es que Cristo vino a buscar y vino a salvar. Y en segundo lugar vemos la lección de la mujer. Y esta lección es que Dios no hace acepción de personas. Miren en el versículo 7, dice, vino ¿una qué? Una mujer, ya eso es importante, ¿no?
Y no solo que era una mujer, sino que dice de Samaria. Tremendo asunto ahí a tratar. O sea, dos cosas muy importantes. Era mujer y para colmo era samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, y ahora esta otra parte importante, él le dice, dame de beber agua. Habló y hasta le pidió un favor. Algo que ni por nada de la vida un judío hubiera hecho, ¿no? Es decir, rompió esa barrera del odio que había entre judíos y griegos con esta enseñanza. Así que, hermano, no sé si ustedes se podrán imaginar la expresión de esta mujer al darse cuenta que un hombre y judío le estaba hablando a ella, que era mujer. Esto era un problema en aquella cultura. Para empezar, ustedes saben que los hombres no hablaban ni con las mujeres en público, aunque fuera con la esposa. Imagínense esto. Y es más, los discípulos cuando regresaron, si ustedes leen aquí en la historia, porque es un poco larga, no hemos leído todo esto, pero en el versículo 27, los discípulos se impresionan al ver que estaba hablando con una mujer. Pero bueno, Cristo estaba haciendo lo que él tenía que hacer, aunque en aquella cultura se consideraba inmoral un hombre hablar en público o en algún lugar así con una mujer, y más un judío con un samaritano. Así que notamos la sorpresa. Miren el versículo 9, en Juan 4:9, ella misma dice, ¿cómo tú, siendo judío, en primer lugar, ¿no?, me pides a mí de beber, en segundo lugar, que soy mujer samaritana? Ustedes saben, hermanos, que el favoritismo, el racismo y todas estas cosas, las excepciones existen en los seres humanos. Ese es el problema del orgullo del hombre y tenemos que evitarlo lo más que podamos. Hay como una tendencia a pensar que el prójimo, ¿quién es el prójimo para ustedes? Hay quienes creen que el prójimo es aquel que nos cae bien, o que nos trata bien, o que es bondadoso con nosotros. Ese es mi prójimo, ese es mi amigo, ese es mi prójimo, ¿no? Aquel que me saluda siempre, ¿no? Ese es mi prójimo. O de mi raza o de mi pueblo, ¿no? Ese es cubano y es de allá, de La Habana, ¿no? O ese es chileno, o ese es nicaragüense. Y consideramos prójimo aquel que es de nuestro pueblo, de nuestro lugar. Nos identificamos con esas personas y ya le llamamos mi prójimo. Pero ¿quién realmente es el prójimo, no? Si pensamos en esto, ¿quién es el prójimo según la Biblia? No es todo aquel que nos rodea, que está alrededor nuestro. No importa de qué raza sea o de qué, incluso ni el nivel social tampoco, ni cómo nos trate tampoco. Así que, hermanos, es muy importante esto. Cristo no hizo acepción de personas y no se avergüenza de aquel por el cual él murió. Sí dice la Biblia que se avergonzará de aquellos que se avergüenzan de él. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero el punto es que Cristo tocó aún a los intocables, a los despreciados, como eran los que tenían lepra y tenían ciertas enfermedades. A los despreciados Cristo los amó y los tocó. La vida eterna que él ofrece no tiene barrera de culturas ni de nada. A los más viles pecadores el Señor llama salvación. Y miren, usted puede estar muy bien, la persona puede estar muy bien por fuera, muy linda, y por dentro estar como el enfermo, arrugado, viejo, que está muriéndose espiritualmente, inválido. No importa lo que estemos, cómo luzcamos por fuera. Es bueno ocuparse del cuerpo, ¿no? Pero es decir, todos nos vamos envejeciendo y todos nos vamos muriendo. Las células van muriendo cada día. ¿Y qué es lo que realmente importa? ¿Cómo estamos por dentro, más que nada? ¿Cómo está? No quiere decir que no importe la salud y que usted cuide de lo que usted come, pero sí, hermanos, la salud espiritual. Y aquellos judíos se preocupaban tanto por lo externo y cómo lucían externamente, y estaban por dentro como bien mal, bien arrugados, bien enfermos.
estaban bien mal espiritualmente. La condición del corazón del hombre le impide, es decir, si la condición no es como debe ser, y le impide adorar a Dios, ser un verdadero adorador. Y yo temo, hermanos, que de corazón les digo, temo que haya muchas personas, me refiero al mundo cristiano, ¿no? Donde la gente se consideran creyentes, que participan de toda forma de adoración a Dios, pero que realmente no adoran a Dios porque viven en la carne, no en el espíritu, y no están deseando obedecer la verdad de Dios. Y la Biblia es muy clara en esto, para adorar a Dios, y lo podemos ver en este mismo contexto, porque está aquí, el Señor lo dijo en el capítulo 4 de Juan, que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Así que es muy importante, hermanos, y no importa cómo usted esté financieramente, cómo esté, cuántos problemas usted tenga, ¿podemos adorar a Dios o no podemos adorar a Dios? Podemos adorar a Dios en cualquier lugar, pero el asunto es un asunto de estilo de vida. ¿Usted es adorador o no es adorador? No es que usted va un domingo a adorar a Dios. Esto debe ser un resultado de su vida de adoración a Dios. Así que Dios busca, hermanos, el corazón. Dios le importa hombres y mujeres que pongan su fe en Él, que se arrepientan de sus pecados, que conozcan que Él es Dios y que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el punto es que Dios no hace acepción de personas. Y en tercer lugar vemos la lección del agua. Y es que todo aquel que tiene sed puede tomar. Yo no sé si usted ha intentado tomar agua sin sed, pero eso a uno no lo desea, no quiere. Y si toma por pena porque le ofrecen y le insisten, uno toma un poquito, le llenan un vaso de agua así, usted toma y le da las gracias a la persona y dejó el vaso ahí lleno, no tiene sed. Es difícil tomar agua si usted no tiene sed. Pero hermano, si usted no siente de sed, usted no puede tomar agua con gusto. Aunque muchos de nosotros quizás no hemos experimentado una sed horrible de estar más de un día o algo así sin tomar agua. Uno a veces dice, tengo mucha sed, y a lo mejor tomó agua hace 4 horas, ¿no? ¿Alguien ha estado un día o más de un día sin tomar agua? ¿Tiene una experiencia así? ¡Wow! Mire, tremenda experiencia esa. Eso debe ser terrible. Al menos yo no lo conozco. Pero el que siente sed, toma. Y hermano, en lo espiritual hay gente que no tienen sed ni tienen hambre de las cosas de Dios. Y por eso están como están. Y no es cuestión de que no conozcan, que el corazón no siente. Y por eso vemos aquí en el versículo 10, y ustedes miran en la historia que estamos siguiendo, ¿qué dice? Bueno, él le dice a ella, si conocieras, refiriéndose a quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Hay que conocer, y mucha gente están ciegos. Recuerdan que Cristo oró por estas personas que en el momento no conocían, en algún momento conocerían. Él dijo, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y el que tiene sed física, pues bueno, toma agua. El que tiene sed espiritual, toma del agua viva que Jesús ofrece. Pero notamos aquí que Jesús era el Dios encarnado, tenía sed. Tenía sed. Si ustedes miran el versículo 6, explica que estaba hasta físicamente cansado de tanto caminar. En aquellos tiempos se caminaba mucho. Hoy en día no caminamos para nada, ¿no? La gente no camina. Aunque tengan el supermercado a 1 cuadra o a 2 cuadras, la gente prefieren montarse en el carro. Dicen, ay, hay mucho calor. Ay, ¿para qué demorarme si tengo tanto que hacer? Ay, hay mucho frío. Por razones que sean, no caminamos. Y bueno, también podemos caminar en esteras, podemos caminar alrededor de la cuadra, es bueno caminar. Y estas personas caminaban mucho para todo, y aquí dice que Jesús estaba cansado, tenía sed, y no habían comido, nos damos cuenta por la conversación también que tuvo con los discípulos. Así que, pero aquí el asunto ya no era la sed física de Jesús, sino la sed espiritual de aquella mujer. ¿Usted tiene sed espiritual en esta mañana?
Pero si supieras, si conocieras el conocimiento, solo el conocimiento de Dios y que puede dar el Señor. Bueno, eso es lo que hace Dios, nos abre la mente, nos abre el corazón para que entendamos. Así que, bueno, ¿de qué agua hablaba Jesús? Se refería a otra agua, no al agua que ella había ido a sacar, no era el agua física. Esta agua representaba la vida eterna, hermanos. La libertad de la esclavitud del pecado. Es el agua que nos lleva a nosotros, nos dirige o nos guía a tener un compromiso verdadero y hasta amoroso con el Señor Jesucristo. Nos da la habilidad que el hombre no tiene por sí mismo de obedecer, porque lo hacemos con el deseo, la palabra, las leyes de Dios. Nos da el poder y deseo de vivir para la gloria de Dios. Esto es lo que hace el tomar el agua, esta agua viva del Señor. Así que, hermanos, aunque ella en esta parte de la historia o hasta este momento no lo entendía todo muy bien, ella estaba enfocada en lo físico, en el agua biológica. A medida que la conversación se extiende, ella va entendiendo y el Señor le va revelando la verdad. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Así que ella hasta ese momento no había entendido muy bien, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esta es la gran diferencia entre el agua biológica y espiritual. Así que primero le está diciendo a ella que no es de la misma clase esta agua. Y el hombre se enfoca tanto en lo material. No es así, hermano. Vamos a decir la verdad. Por mucho que predicamos, por mucho que leemos la Biblia, nuestra tendencia siempre es a lo material, a lo físico, a lo que vemos. Nos tiende a atraer tanto más que la palabra de Dios. No fue así la razón por la cual Eva y Adán cayeron. Porque se les mostró algo que físicamente ellos veían hermoso y se les prometió una bendición y allí cayeron, ¿no? Se olvidaron de la palabra de Dios. Y dice la misma Biblia que no solo de pan, dice el Señor, cuando en la tentación dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nuestra tendencia no es esa. Es una batalla y una lucha y tenemos que estar conscientes de esto. Y segundo, el Señor dice que es para cualquiera. No dice así el versículo. Cualquiera que, es decir, cualquiera que la desee. Cualquiera que la desee, verdaderamente que la desee. Bueno, Dios obra en el deseo del hombre, en la voluntad del hombre. Por eso Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la obra de la gracia. El versículo 15, hermanos, dice, Señor, le dice ella, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Eso no quiere decir que ella estaba entendiendo completamente, pero ya estaba deseando algo permanente. Si nosotros miramos aquí no hay nada permanente, hermano. Todo aquí se descompone, se deshace. Usted podrá comprarse el carro más caro, más lindo, nuevo del año, más costoso, y le garantizo que aquí a 10 años ya es un carro viejo y no vale casi nada. ¿No es así? Y siempre van a salir algo nuevo, algo que le va a gustar más, ¿no? Porque así es la realidad. Y la gente le cae atrás a todo esto. Miren con los celulares lo que está pasando. Ya casi que cada 6 meses sale un celular nuevo o menos. Es decir, y aquel celular que hace 5 años la gente se volvían locos por tener, porque era lo más grande del mundo, ya es un celular viejo que lo tienen guardado en una gaveta porque han tenido muchos otros. ¿No es así, hermanos? Pero seguimos, a veces nos obsesionamos y nos ilusionamos con las cosas materiales del mundo. Y la gente le cae atrás a todo esto. Miren con los celulares lo que está pasando. Ya casi que cada 6 meses sale un celular nuevo o menos. Es decir, y aquel celular que hace 5 años la gente se volvían locos por tener porque era lo más grande del mundo. Ya es un celular viejo que lo tienen guardado en una gaveta porque han tenido muchos otros.
¿No es así, hermanos? Pero seguimos, a veces nos obsesionamos y nos ilusionamos con las cosas materiales del mundo y no nos damos cuenta la grandeza que tiene lo que el Señor nos da. Bueno, habían dos cosas que estaban todavía interponiéndose a que ella completamente entendiera. Número uno, el pecado, porque hay que reconocerse pecador y el Señor la va a dirigir ahora a ese punto, a que ella se reconozca pecadora. El pecado se interpone siempre, ¿verdad? Y la identidad de Jesús, había que reconocer a Jesús por lo que él era. Para ella parecía al principio solo un profeta que sabía mucho, pero no hasta que lo vio como Mesías, no entendió completamente. Y entonces, bueno, el Señor le hace ver su pecado. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos al versículo 16 al 19. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Eso fue como una prueba, a ver, para sacarle la verdad para afuera, ¿no? No es un pecado decir eso, si es para que la persona confiese, ¿verdad? El Señor sabía, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque, ¿cuántos maridos tenía? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que ahí está el pecado de esta mujer. Y dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Hasta ahora dio un paso más a ver algo especial en Jesús, pero no lo había acabado de asimilar completamente. Hermanos, hoy se ha infiltrado en el evangelio, o sea, en las iglesias, un evangelio, filosofía, un evangelio barato, un evangelio que es falso, un evangelio que enfatiza en prosperidad, en recibir, pero que para un lado han echado la verdad acerca del pecado. Hay que tratar el asunto de nuestros pecados delante de Dios. Han echado a un lado lo que es el arrepentimiento de nuestros pecados. Y el Señor en esta hermosa historia vemos que guía a la mujer a reconocerse pecadora, a ver sus propios pecados delante de Dios. Y bueno, hay muchos evangelios así hoy día que engañosos y que le hacen creer a la persona, por otro lado, que si ellos se acercan a Dios según los términos que ellos exponen y predican y declaran todas estas palabras de fe, etcétera, que todo le va a ir bien, que sus hijos van a ser cristianos, que no va a haber divorcio, que toda esta serie de cuestiones, y de lo contrario, las cosas le van a ocurrir, y si les ocurre es porque no tuvieron fe o no declararon las palabras con fe, porque es muy fácil echarle la culpa a la gente así, de que no tienen fe. Miren, hermano, no tengo duda de que todo el que se acerca al Señor y es obediente recibe bendiciones de Dios. Sobre todo, no hay duda de las bendiciones espirituales que serán abundantes, porque es el fruto del Espíritu Santo. Pero el Señor no promete en ninguna parte de las Escrituras una vida sin aflicciones. ¿En qué parte de la Biblia está esto? O que si hay aflicciones las derrotamos enseguida simplemente con una palabra de fe. En ninguna parte, al contrario, el Señor dijo, en el mundo tenéis, y es decir, las van a tener de verdad y van a tener que pasar por ellas. Y mejor ejemplo que los propios apóstoles y discípulos no hay, que sufrieron y tuvieron una vida corta de sufrimiento a causa del Evangelio. Entonces, miren, el Señor sí dijo, porque el enfoque era la salvación. Él dijo, si alguno quiere venir, porque allí de nuevo está el deseo, está la voluntad, que solo Dios puede cambiar en su gracia. Y por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ese tiene que, para que se sepa que es un deseo genuino, miren qué es lo que va a hacer. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted no va a ser el centro, usted no va a ser el que va a dirigir su propia vida, sino el Señor. Y bueno, así es la realidad, porque ella le dijo, Señor, tú eres
profeta. Tú eres profeta. Lo que ella le quiso decir a él cuando él le declaró todo esto de sus pecados, lo que le estaba diciendo cuando dijo, tú eres profeta, le estaba diciendo, lo que tú has dicho es verdad, esa soy yo, no lo puedo ocultar. Tienes razón, esa mujer pecadora soy yo. Imagínense qué vergüenza habrá sentido por un momento esta mujer a haber sido descubierta así, de esa manera, porque nunca había visto a Jesús, no lo conocía, era como un extranjero y de pronto le contaba todo esto. Bueno, hoy en día, usted puede averiguar muchas cosas de la gente, porque es récord público, ¿no? Usted puede averiguar cuántos divorcios ha tenido la gente por el récord público, es fácil. Yo me acuerdo cuando trabajé un tiempo dentro del departamento de colección de la FPL, hacíamos algunas investigaciones para personas que trataban de abrir cuentas y falsificaban los nombres y todo. Estas cosas eran fáciles de hacer en el pasado, pero ahora con todos estos programas y todas estas cosas, estos medios que hay, mire, yo podía ver las personas cuántos divorcios habían tenido, con la gente que se habían casado, las licencias de manejar, todas las cosas las tenía ahí a la mano donde habían vivido anteriormente. Y por cierto, era interesante ver cómo habían personas que hacían esto, no sabiendo que lo íbamos a saber. Y llegaban como nuevos inquilinos y eran los mismos que debían miles de dólares. Pero estas cosas ocurrían y se sabe hoy muchas cosas. Pero hermano, el Señor lo ve todo. Estamos desnudos delante del Señor. Aún las cosas que no están como récord público, porque Él ve nuestro corazón. El Señor lo ve todo, todo. Así que hermanos, como dice Isaías, esto es un pasaje muy lindo en Isaías 55:1 que dice, todos los que tengan sed, porque hay que tener sed, y solamente los que tengan sed, vengan entonces Él dice a las aguas, porque estos beberán verdaderamente. Los que no tienen sed, hermanos, no. Y finalmente vemos la lección de la adoración verdadera, ¿no? Ahora es el tiempo aceptable. En el versículo 23, Juan dice lo que el Señor dijo, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que el asunto no era si en Jerusalén o si en Gerizim, el asunto no era si soy judío o si soy samaritano, el asunto era de adorar a Dios según los términos de Dios. Es decir, con un corazón transformado por el Espíritu de Dios, una persona que vive guiada por el Espíritu de Dios, una persona que sigue la verdad de Dios porque tiene a Jesucristo quien es la verdad. Y por eso hay que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, las iglesias podrán tener mucha alabanza, muchas presentaciones musicales y podrán decir muchas cosas lindas, pero si la adoración no es en espíritu y en verdad, no es adoración. Y bueno, como ya hemos indicado en aquellos samaritanos, no, para ellos el problema era que ellos creían que la adoración se tenía que llevar allí, en el monte Gerizim. Los judíos en Jerusalén. Pero el Señor dijo otra cosa. Y hermanos, cada cual quiere hoy en día también decretar lo que creen que es la verdad. Pero la verdad es lo que dice el Señor. Bueno, ya hablando de decretos, ya lo hemos dicho otras veces, hoy la gente andan por todos lados, te decreto, te demando esto, y lo oímos constantemente, ¿no? Constantemente. Pueden decir cosas muy bonitas. Yo decreto que todos los desamparados salgan de esa condición. Podemos decretarlo, pero eso no quiere decir que va a ocurrir. La gente dice cosas como que yo decreto que todo Miami se salve y tenga salvación y vida eterna. Bueno, podemos predicarle a todo Miami y desear que se salven como Cristo vino con deseo a esta mujer, pero el decreto mío no es lo que va a lograr semejantes cosas. Y hermano, yo no sé si alguno ha oído esto, pero y no me extrañaría que
fuéramos a YouTube y encontráramos a alguien decretando que su cuenta bancaria se enriquezca, ¿no? Porque si ya es verdad que mi decreto, mi palabra se cumple, porque si lo digo con fe, yo quisiera ver si alguno de ellos se atreve a decir semejantes cosas, ¿no? Pero hermanos, lo que importa es lo que el Señor dice en su palabra. Y miren, hablando de decretos, veamos quién es el que decreta. En Deuteronomio 11:32 dice: cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. El Señor es el que decreta, ¿no? Y bueno, la autoridad es Dios. En Isaías 45, del 5 al 7, dice: yo soy el Señor y nadie más. Este asunto de decretar no es más que ponerse en el lugar de Dios, como si fuéramos dioses, ¿no? Decretando, cuando realmente tenemos que nosotros someternos a Dios, a su voluntad. El Señor es el Señor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, aquí en la tierra, y lo será por toda la eternidad. Nosotros el cuerpo. Y que yo sepa, hermanos, que yo sepa, la cabeza es la que ordena el cuerpo, ¿no es así? Yo no recuerdo nunca que mi pie le haya dicho a mi cabeza: tienes hambre. Jamás. Mi cabeza es la que dice y se comunica con el estómago y me hace sentir el hambre y todo lo demás, que ya ustedes conocen, ¿no? Ustedes tienen experiencia en eso. Y no entiendo este concepto que estamos viendo hoy en día, porque no hay nada más poderoso, y lo vemos en la historia esta que hemos leído, que la misma palabra de Dios. Cuando la recibimos como agua viva, es una bendición extraordinaria. Hay que estar más callado y oír más a Dios. El mismo Jesucristo, ante el momento tan crucial de su vida, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometió a él. Bueno, seguimos leyendo. Dice: y yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces. Él hace, Él pone, Él prepara, para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor, y que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo. Yo sé que algunos tendrían problemas con algunas expresiones de este pasaje bíblico, pero las cosas no son justas porque usted la interprete o crea que sea justa. Son justas o no justas según Dios dice. Él es Dios. Él es Dios. ¿No es Él el que dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia? Me compadeceré del que yo me compadezca. ¿No es Él el que lo dice? Él es Dios. Así que no juguemos y tengamos cuidado con esa actitud de querer jugar ser Dios o tomar el lugar que le pertenece a Dios, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Bueno, lo vemos en 1 Corintios 11:3, dice: pero quiero que sepáis, y esto quiere decir que no se nos olvide, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto para que veamos que si no hay un orden de autoridad, hay un caos. Y esto tiene que ser así. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, mis queridos hermanos, la humildad es muy importante. Es más, el Señor en la oración modelo nos enseña a ser humilde, a pedir al Padre en su nombre y según la voluntad de Dios. Y todo este asunto de decretar lo que hace es separar al hombre de esta verdad, porque cuando usted comienza a tener este tipo de actitud, usted se olvida de la oración y de clamar a Dios. Y el Señor dice en Jeremías 33: clama a mí y yo te responderé. Pero este concepto lo que hace es que el hombre dice: ¿para qué voy a clamar a Dios si yo le puedo decretar? Es como el dicho ese que salió dentro de este ambiente
Y recuerdo alguien llegó aquí una vez y lo soltó así. Y es que, ¿para qué voy a ir a Dios para hablarle de la montaña si puedo ir a la montaña y hablar de Dios? No, pero cuando a veces tenemos que ir a Dios y pedir y clamar, el Señor quiere que hagamos esto. Clama a mí y te responderé. El Señor nos pide que Él es nuestro Dios. Y si el Señor Jesucristo clamó y buscó en oración a Dios, su Padre, ¿cuánto más nosotros, mis queridos hermanos, para ser fortalecidos? Bueno, para terminar esto, realmente, hermano, esta es maravillosa historia. Hay muchas cosas que decir, pero el tiempo no nos da. En el versículo 25, ella ya empieza a enfocarse en el Mesías, o el Señor la lleva a enfocarse en el Mesías, el Cristo, el Salvador, el ungido de Dios. Y dice, sé que ha de venir el Mesías. Y en el 26, él se le declara, le dice, yo soy el que habla contigo. Y desde allí en adelante la vida de esa mujer cambió. Fíjense, hermano, que ella dejó su cántaro. Si ustedes ven la historia, y se fue a dar testimonio al pueblo, lo cual significa que ya ella iba a regresar de nuevo a buscar el agua. Pero ahora había otra agua que era más importante que la primera agua que ella buscaba. Dejó su cántaro y fue a proclamar. Todo aquel que recibe esta agua viva tiene el deseo de proclamar y de anunciar y de dar testimonio. ¿Y saben qué? La gente que oyeron a esta mujer hablar conocían quién era ella y vieron el cambio en ella, y por eso muchos creyeron y vinieron a ver a Jesús. Jesús se quedó allí tranquilo. Y los discípulos ya querían sacar su lonche, ¿no? y comer. Y él dijo, todavía no. Tengo otra comida que comer. De nuevo, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? ¿Y saben qué? Vinieron esta gente y le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, y allí se quedaron en Samaria 2 días, predicándole y llevándole el evangelio. ¡Qué historia tan maravillosa! Salió de aquella conversación de Jesús con una mujer despreciada, pecadora, no reconocida por los judíos, amada por el Señor. El versículo 39 dice que muchos, no sabemos cuántos, pero muchos de la ciudad creyeron en el Señor. Concluimos con el versículo 23, que ya lo hemos dicho. Dice más, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Busca de verdad adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga.